Hola, ¿qué tal? Yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Hace unos días compartí esta imagen de estos hermosos aretes y la verdad es que muchas personas me han estado pidiendo el tutorial, por lo que me he animado y hoy se los voy a enseñar paso a paso. Me inspiré en una persona muy especial para mí e incluso utilicé los colores que a ella le gustan. Estos aretitos son muy hermosos, fáciles de hacer y diría que para principiantes es un proyecto ideal. Antes de entrar al tutorial, quiero agradecer a todas las personas que a diario se unen a esta hermosa comunidad. De verdad estoy muy agradecida con todos. Y si tú eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Para este hermoso proyecto utilicé hilo de bordar. La verdad le quité la etiqueta, pero aquí coloqué la numeración. Voy a usar dos tonos diferentes, uno claro, uno oscuro, aguja de 1.75 milímetros para tejer y la otra de 1 milímetro para esconder hebras. Balines de 4 milímetros, también pueden usar perlas. Bases para aretes, yo conseguí de estos que son planos y se pegan con silicón. Aguja de coser, tijeras, un poco de terciopelo, aquí le conocemos por ese nombre, y se usa para hacer aretes de soutache. Y por último, silicón líquido. Comenzaremos con un nudo deslizado con el tono más claro. Colocamos la parte corta del hilo sobre la parte larga, introducimos la aguja desde abajo y tomamos hilo. Jalamos. Y ahora vamos a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cortamos el hilo y halamos. Este será el centro de cada pétalo. Ya con esta parte lista, vamos a tomar el otro hilo, el otro color, y vamos a introducir la aguja en la primera cadena. Tomamos hilo, lo sacamos y subimos una cadena. En ese mismo punto vamos a realizar un punto bajo, tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. Ya está listo, tomamos nuevamente lazada y en los dos puntos que siguen vamos a hacer punto alto. Recuerden ir acomodando el hilo para ir escondiendo la hebra a medida vamos tejiendo. Aquí va un punto alto y aquí va el otro. Ya casi está lista esta parte. Hacemos 2 cadenas e introducimos la aguja en el último punto y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer el lado contrario, por lo que vamos a subir 2 cadenas, tomamos lazada e introducimos la aguja en el último punto. Realizamos un punto alto, luego vamos a tomar lazada y vamos a hacer otro punto alto en el punto siguiente. Ya está listo, ahora tomamos lazada y hacemos un medio punto alto igual al lado contrario. Y para finalizar este lado vamos a hacer un punto bajo en el último punto. Vamos a unir los dos lados con un punto deslizado, introduciendo la aguja en el primer punto que hicimos en el otro lado. Sacamos hilo y hacemos el punto deslizado. Subimos una cadena y cortamos el hilo. Esta hebra no la vamos a esconder. Y ya solo nos queda esconder y cortar las otras hebras. Ya yo tengo listo mis 10 pétalos, así que ahora vamos a armar la flor. Empecemos. Ya yo he colocado hilo en la aguja de coser
y ahora la voy a pasar por la parte de abajo de cada pétalo. Va la primera, aquí va la segunda, la tercera, cuarta y quinta. Ya están todas en el hilo, así que vamos a juntarlas y las vamos a acomodar procurando que su parte derecha esté hacia adelante y pasando los hilos de los extremos hacia la parte de atrás. Una vez tengamos los pétalos bien acomodados, vamos a hacer unas puntadas colocando una de las partes del pétalo sobre el siguiente pétalo. De esta manera vamos a hacer una puntada. Esto lo vamos a repetir con cada pétalo. Ya con este paso realizado, nos vamos a ir a la parte de atrás y vamos a juntar todas las hebras de los extremos y las vamos a cortar. Vamos a traer el hilo hacia adelante para colocarle la decoración. En mi caso yo he escogido balines, pero ustedes también pueden utilizar perlas. Voy a colocar 3 y lo voy a hacer igual que las flores de la diadema de Moana. Coloco 3 y luego paso mi aguja por el primer balín. Las vamos a ajustar muy bien para que queden en medio de la flor. Ahora vamos a realizar unas puntadas pasando la aguja entre cada balín. Una vez estén fijados los balines, vamos a hacer un nudito y cortamos el hilo. Ahora yo le voy a colocar este almidón que es a base de maicena. Este también lo utilicé con la diadema de Moana y es para que el tejido quede un poco más firme. Una de las ventajas de colocarle este almidón es que le podemos dar la forma que quieras. Yo les voy a dar este efecto. Como pueden ver, coloqué solamente los pétalos hacia adentro y luego lo voy a colocar al sol para que endurezca. Ya yo tengo mis flores secas, miren qué lindas quedaron, súper firmes. Ahora le vamos a colocar la base. Antes de colocársela yo he cortado un círculo con terciopelo y he introducido la base al terciopelo. Colocamos un poco de silicona entre medio de los dos y luego colocamos silicona en la parte de atrás de las flores, pegamos y dejamos que se seque un rato. Y así nos quedan terminados estos hermosos aretes. Ya vieron qué fáciles y rápidos son de hacer. Lo mejor es que los puedes hacer en el color que más te guste y con la decoración que quieras. Es una buena opción para vender ya que son muy lindos. Si te gustó este video, no olvides en dejarme un like, comentar y compartir para que este contenido les llegue a muchas más personas. Por otra parte, si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Gracias por estar aquí, gracias por tu visita y nos vemos en el próximo tutorial. Chau chau.